Muy buenas tardes, bienvenidos a Todos los Libros un Libro, en un programa que no va a ser el último de esta temporada, sino el penúltimo, porque vamos a tener libros incluso en lo que será ya la semana de la Navidad. Así que vamos por el penúltimo programa de este año, de 2020, un programa que los que siguen habitualmente Radio Universidad saben que dirige, que realiza Alberto Sansegundo, que se encuentra pues al otro lado de la pantalla. Muy buenos días, Alberto, ¿qué tal estás? ¿Qué tal, Lola? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, ya hemos desvelado en parte ese secreto que teníamos. ¿Cuándo grabábamos? Bueno, pues este día cuando grabamos, no es por la tarde normalmente. Bueno, los espectadores, en este caso se puede decir espectadores medianamente avispados, se habrán dado cuenta que la luz que nos rodea en las grabaciones es una luz matinal. Entonces sí, efectivamente es grabado, lo hacíamos ya días atrás y lo hacemos por las mañanas también, efectivamente. Que no hay que ser Sherlock Holmes para saber eso, ¿no? Que grabamos por las mañanas normalmente. Bueno, y tienes... Sí, Alberto, dime. No, digo que está bien traído lo de Sherlock Holmes porque, bueno, hay una cierta conexión entre el libro que vamos a presentar hoy y el que presentábamos los realmente, aunque era un solo libro, un solo volumen con muchos libros en su interior, que presentábamos la semana pasada con referencia a Sherlock Holmes, ¿no? Porque sí, voy a seguir todavía dentro de lo que podríamos llamar thrillers o literatura policial o, bueno, novelas que tienen que ver con este género negro, el género negro, el giallo, como se llama en italiano, porque nuestro protagonista de hoy va a ser italiano. Entonces, bueno, quizá de nuevo con esa excusa muy vaga de las Navidades, del tiempo de ocio, quizá también una lectura, y voy a decir varios quizás, ¿no? Quizá más ligera, quizá más relajada, quizá menos densa, como suele ser en general la literatura policial, pues sea la más adecuada también para unas vacaciones, para un tiempo que es más relajado y más descansado. Una literatura que desde luego sí que engancha mucho y bueno, hay grandísimos autores de novela negra, ¿no? Y cuántas cosas hemos aprendido de la sociedad precisamente de la mano de la novela negra, ¿no? Estoy pensando en los grandes autores norteamericanos, ¿no? De productores de novela negra, cuánto hemos conocido, ¿no? Sobre la América profunda o menos profunda de esos años, ¿no? Precisamente de la mano de autores buenísimos, que muchas veces esa novela no está reconocida, yo creo, como debiera. La novela negra yo creo que muy importante en cualquier tipo de literatura, en la española, en la americana, en la italiana creo que es hoy la que nos propones. Sí, es verdad, ¿no? Lo que pasa es que en este momento yo creo que sí que hay mucho, ahí yo creo que hasta diría inflación de novela negra, todo el mundo escribe novela negra, ¿no? Y claro, no todo el mundo está a la altura de los clásicos, ¿no? Precisamente leía yo estos días que el director de esta exitosa serie de televisión reciente, Gambito de Dama, se le han encargado la reactualización, vamos a decirlo así, o la actualización, sin más, de dos relatos de Dashiell Hammett, uno de los nombres clásicos, ¿no? Para unas series también, me imagino que breves, de 6 capítulos, 8 capítulos, como es la propia Gambito de Dama, ¿no? Y efectivamente, a mí me interesa mucho la novela, me interesa primero en el plano más elemental, la novela negra, en el plano más elemental que es como tú apuntabas, su magnetismo, su capacidad de atracción, bueno, o sea, su vertiente, diríamos, de mero entretenimiento, pero las buenas novelas, cualquier tipo de género, el negro en particular, no son solo nunca mero entretenimiento, sino que hay muchas cosas más. Es el caso de la novela de hoy, que tampoco, bueno, yo la encajaría también, puestos a etiquetar en quizá bestseller de calidad, porque la pretensión originaria de su autor, que es Fabiano Massimi, cuando se puso a escribir el libro del que ahora voy a hablar, era claramente entrar en esa dimensión, en la dimensión de un bestseller, y efectivamente lo ha conseguido. Es un libro con mucho éxito editorial en su país y fuera de su país. Hay infinidad de traducciones a muchas lenguas, hay millones de ejemplares vendidos en todo el mundo. En España salió este verano, estoy hablando del Ángel de Múnich, voy a adelantar ya el título, publicado en la editorial Alfaguara en traducción de Xavier González Rovira, por cierto, catalán, y que se le note la traducción, hay algún giro acatalanado en su traducción, esta cosa muy catalana, ya le iba bien así, ese ya innecesario, ¿no? Pero que es un deje muy clásico en el hablar de los catalanes, pero bueno, la traducción no plantea ningún problema, simplemente esa curiosidad mía, un poco meticuloso como soy siempre.
la pretensión de Massimi es hacer, como decía, un bestseller de calidad. En España salió en verano de este año, con un relativo bombo editorial, pero muy relativo, entre otras razones también porque la propia situación, la pandemia, etcétera, mitigó los actos y la repercusión, en definitiva, los actos de presentación de un libro que yo creo que, al menos en España, se ha difuminado un poco su rastro popular, incluso su rastro en la crítica, ¿no? Es verdad que el libro está bien, es interesante, ahora comentaremos sus virtudes, pero también tiene deficiencias. Y por lo tanto, a lo mejor la ausencia de crítica en los medios de comunicación, o por lo menos una presencia no tan intensa como la que yo esperaba que iba a tener, se debe también, o puede deberse también, a que el libro a lo mejor no está en las cotas de altísima calidad que hubiera merecido quizá un lanzamiento mayor, ¿no? Pero en cualquier caso, el planteamiento del autor es encajar en esa lógica. Hay dos, tres referencias que maneja el escritor. Una muy notoria es la de Umberto Eco y El nombre de la rosa. Hay un paralelismo consciente, voluntario, por parte del autor. Tiene como referencia en su cabeza, a la hora de presentar el libro, no solamente el tipo de novela, a caballo dentro del género policíaco también, en el caso del Hombre de la Rosa, novela histórica, aquí también, pero en otro entorno temporal diferente, como lo veremos, pero quizá un poco excesiva la comparación para lo que luego va a ser el libro. Interesante, como digo, estimable, recomendable, lo estoy haciendo desde aquí, recomendarlo a los lectores, seguro que pasarán muy buenas horas leyéndolo, aparte muy interesante porque se abre, como siempre, más allá de las tramas argumentales de las que ahora hablaremos, se abre a reflexiones y a temas y a subtemas de interés, pero quizá no puede ir arropado de un énfasis un tanto ampuloso con el que se presentó en su momento y con el que se ha presentado también en Italia. Aquello sí que fue un boom editorial, ¿no? Y una novela de muchísimo éxito, El nombre de la rosa. Bueno, es una de las grandes novelas, ¿no? de los últimos años. Sí. Alberto, yo no conocía, luego hablaremos del libro, El ángel de Múnich, supongo que el título también tendrá su propia historia, ¿no? Porque lo habrá titulado así, pero hablemos un poquito de Fabiano Massimi. Yo no le conocía a este autor. ¿Quién es? Yo tampoco lo conocía de nada. Ahora, después de leer el libro, sí que me ha interesado un poco. He incluso estado presente virtualmente en alguna videoconferencia que ha dado en Italia. Es joven, tiene 43 años, es un escritor de Módena, es graduado en filosofía, es también traductor, es bibliotecario, tiene una cierta trayectoria editorial, trabajó, no recuerdo en este momento, en la prestigiosa editorial Einaudi, en Italia, y tuvo una publicación también policíaca, primera, anterior a esta, el Club Montecristo, que he leído, que como consecuencia no tuvo demasiada repercusión. Yo creo que en España ni siquiera está traducida, pero creo que tras el éxito de El ángel de Múnich parece que se está hablando de reeditarla en su país, y en el caso concreto de España he leído en algún sitio que quizás se vaya a traducir también, ¿no? Es un profesor, insisto, y por tanto esa connotación de profesor está presente en el libro porque está muy documentado, hay una base histórica muy, muy poderosa en el libro. Y bueno, yo he podido ver, y le recomiendo a los oyentes que lo hagan también, es muy fácil de localizar, una videoconferencia en donde Massimi habla con una librera, está en YouTube, con una librera, Mariana Marengi, de Covo de la Ladra, que es una librería con mucha repercusión pública en Italia, y con un bloguero, Manuel Figliolini, que es responsable de un blog, La Bottega del Giallo, un interesantísimo bloguero, muy sapiente, muy conocedor del mundo de la novela negra y en particular muy buen lector de la novela de Massimi, en donde él cuenta pues quién es, el porqué de la novela, etcétera, y algunas de estas cosas sí que quiero yo trasladar ahora al oyente porque me parecen interesantes, ¿no? Él cuenta que leyendo a Robert Ellis, que es un escritor también de bestsellers de este estilo, bestsellers internacionales, yo tampoco lo he leído ni lo conocía siquiera a Robert Ellis, se topó en un libro de él, una obra de Ellis, se topó con una referencia muy lateral, meramente tangencial, un apunte muy menor, a la extraña muerte de Jelly Raubal, que era una sobrina de Hitler
y que, bueno, mantenía o había mantenido con él una relación un tanto extraña que, digamos, superaba los límites del vínculo De la familiar. familiaridad de Sí, tío-sobrina. tío-sobrina. Sobrina. Y bueno, esa revelación, la aparición inopinada en su vida de ese personaje y de un hecho asociado a ese personaje, el 19 de septiembre de 1931, y no desvelo nada porque está en la primera página del libro, Jelly apareció muerta en un apartamento que compartía con su tío, Adolf Hitler, a causa de un disparo que salió de una pistola que, utilizaré el adverbio, casualmente también era propiedad del líder nazi, también era propiedad de Adolf Hitler. A partir de ahí, Massimi se interesa extraordinariamente por el personaje, por los hechos históricos, desconocidos para él, y yo diría para medio mundo, por no decir el mundo entero, la importancia del episodio, la relevancia de los implicados en él, el propio Hitler, claro, pero también la plana mayor del movimiento nazi, es decir, Goebbels, Himmler, Goering, todo esto era desconocido incluso para expertos y para historiadores. Aparecía, como digo, en el libro de Ellis, pero en otros textos técnicos, diríamos, académicos, como una nota a pie de página muy menor, sin profundización. El olfato novelístico de Massimi, digamos, aguzado por el hecho de que trabajaba en la editorial Einaudi, le hizo decir, aquí hay una novela, aquí hay un relato literario apasionante, y se embebió durante un tiempo en la búsqueda de información, de documentación acerca del personaje, los hechos, que no habían sido objeto de estudio, como digo, ni de desarrollo, ni en ensayos, ni en novelas, ni, ahora hablaremos de esta dimensión, ni tampoco en el cine, porque la dimensión cinematográfica de la novela es evidente, como hablaremos dentro de un momentito, ¿no? Qué interesante, Alberto, qué interesante. Sí, Qué punto de partida tan interesante, desde luego. sí, fíjate que él además, claro, viendo, como digo, el interés que había detrás de esta historia, se lanzó de manera urgente a redactar el libro, de manera urgente porque, lo confiesa, tenía miedo de que una joya de este estilo se le escapara, hubiera alguien que se le pudiera adelantar, ¿no? Y bueno, la pretensión inicialmente era sacar a la luz estos hechos que habían pasado prácticamente desapercibidos o que estaban ocultos casi durante 90 años. Y la pretensión, insisto, era hacer un bestseller tipo Ken Follett, tipo el propio Robert Ellis, o esta referencia que ya he comentado de El nombre de la rosa. Massimi se repite o se refiere explícitamente a esa novela cuando habla de la propia suya. Entonces, bueno, es muy interesante porque, como digo, desde la primera página ya estamos embebidos en el asunto. En la primera página se nos muestra la escena del crimen, que aparentemente es un suicidio. El cuerpo de Jelly aparece envuelto en un charco de sangre, está en el suelo de una habitación cerrada con llave. Como ves, uno de los clásicos de los cuentos de las novelas policíacas. Está cerrada con llave, de manera que, y dentro está el cuerpo, y por tanto las apariencias son las de un suicidio, ¿no? Leemos en esa primera página cómo la muchacha, agonizante todavía, se va deslizando lentamente en una especie de monólogo interior un tanto desvaído hacia la muerte. No tiene voz apenas tiene ya aliento, los ojos están clavados, nos lo describe con una viveza el autor, clavados en el techo de estuco. La pistola a su lado está apuntando, inerte, hacia una ventana que también está cerrada, aumentando, por lo tanto, las dosis de misterio del asunto. Y luego, a partir de ahí, en las más de 500 páginas del libro, que una vez más recurro a una expresión muy mía que ya ha salido aquí varias veces y que tú objetas, pero yo creo que no es objetable, se leen en un suspiro, porque en este caso sí que 500 páginas. la trama es apasionante, ¿no? Pues nos va contando una semana, la semana posterior a la muerte de la chica, en donde se desarrolla la investigación real, a partir de dos personajes también reales, Siegfried Sawyer, que es un comisario, un inspector de policía, y su comisario adjunto, su mejor y casi único amigo, que es Helmut Foster, Muti se llama. Y bueno, por cierto, de la historia real tenemos los nombres de los dos policías. Todo lo demás, los dos policías, de ellos no sabemos nada más que los nombres en la vida real, lo demás de la personalidad de ellos dos y de su evolución, su pensamiento, su figura, sus personalidades, es inventado por el propio Massimi, ¿no? Eso te quería, perdona que te interrumpa un poco, sí. Alberto, luego continúas con el hilo, sí. Pero en este tiempo donde hay tantísima invención, ¿no? Estaba pensando en las series que vemos, en muchos libros que leemos,
que recurren, digamos, hacia una cierta verdad histórica para a partir de ahí imaginar prácticamente todo, o sea, ser todo totalmente ficticio. Y esto yo creo que se está convirtiendo en la forma de contar de nuestros días, ¿no? Porque Sí. yo veo mucho Netflix, ¿no? Y hay muchas series, ¿no? Que dicen trasfondo histórico y llega un momento en que uno llega a pensar que todo eso realmente sucedió. Y es todo lo contrario, o sea, lo histórico es mínimo o la aportación histórica es mínima y todo lo demás es absolutamente ficticio. No sé si esta misma línea es la que sigue Fabiano Massimi con El Ángel de Múnich. Bueno, dos comentarios a lo que dices. Uno es que efectivamente, si recuerdas, hasta hace no demasiado tiempo, en las obras literarias, en las películas, etcétera, aparecía habitualmente un lema diciendo cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Ahora, precisamente, se ha invertido el asunto. Parece que todas las obras que vemos últimamente, incluso en la literatura, esta literatura del yo, parece que, como dices, tienen que poner el lema de esto es real, o ha sido real, o basado en hechos reales, ¿no? Massimi, con cierto humor, dice que el 91,6% de lo que escribe en la novela es real, es constatable, es conocido, es histórico y está bien documentado. Y de hecho, incluso en la propia novela se insertan algunos de los documentos en los que se basa, que luego aparecen también en una bibliografía final, una bibliografía final amplia, de la cual en negrita el autor pone 10 títulos indispensables para conocer la realidad de los hechos. Lo del 91,6 evidentemente es una broma, ¿no? Pero prácticamente todo lo objetivo es real, es decir, ha ocurrido realmente y está documentado. Por poner un ejemplo muy significativo, todas y cada una de las palabras que dice Hitler en la novela, y no solo Hitler, sino la mayor parte de su, como decía antes, plana mayor, de los gerifaltes nazis, son literales. Literales extraídas de documentos, de archivos, de constatables, de prensa, etcétera. Lógicamente, podemos deducir que, y es evidente, ¿no? Massimi ha estado embebido, como decía hace un rato, en la consulta de una bibliografía, de archivos, de bibliotecas. Como digo, hay más de 60 referencias bibliográficas al final, ¿no? Eso con respecto a la idea estricta de si hay realidad o no hay realidad. ¿Qué es lo que no es real? ¿Qué es lo que es ficticio? Jugando con esto, vamos a decir, no es real, también es real, pero pertenece a la realidad de las ficciones, a la realidad de la invención. Lo que es inventado es, fundamentalmente, más allá del nombre de los dos inspectores, su carácter, su personalidad, el estilo de vida, los antecedentes personales y familiares, los pensamientos, las expresiones de los dos policías. Sauer y Forster son realmente, como digo, los comisarios a los que se les adjudica la investigación, pero no hay ninguna pista más acerca de quiénes son. Las ha rastreado y no ha encontrado nada más que sus nombres. Todo lo demás, su caracterización, por cierto, un poco tópica, en tanto que se abusa, a mi juicio, eso es una de las deficiencias, luego hablaremos de las deficiencias, se abusa de los estereotipos del género, ¿no? Y hay muchas connotaciones, por ejemplo, está clara la referencia al Quijote, ¿no? A Alonso Quijano y a Sancho Panza. Hay referencias a Sherlock Holmes y Watson, de ahí la conexión con la semana pasada, ¿no? Porque el personaje principal, que tiene un pasado conflictivo, encaja en el prototipo de ario puro, ¿no? Militó en las juventudes nazis, fue nazi, por lo tanto, en su juventud, físicamente encaja en ese idealario, nórdico, alto, rubio, con ojos muy claros, el rostro cuadrado, sin apenas vello, y por otro lado, su colaborador es oscuro de piel, bajito, muy negro de pelo. Entonces, ese juego, ese contraste, remite no solamente el contraste físico, sino que remite también desde otros puntos de vista a estas otras parejas clásicas, no ya solamente del género policíaco, sino que mencionaba también al Quijote y Sancho, ¿no? Y luego también desde el punto de vista de las personalidades, ¿no? Sauer, en el momento de la acción, en septiembre del 31, tiene 42 años, arrastra un pasado muy difícil, oscuro, fue nazi, luchó en la Primera Guerra Mundial, cuando terminó la guerra, se convirtió en un veterano para la época, desempleado, es un hombre solo, es también un estereotipo del género, escéptico, desesperanzado, algo triste, muy espiritual, melancólico, y que está perdido, sumido en dudas existenciales, perdido en la existencia, perdido en la duda, no sabe de qué lado debe estar ni qué causa debe defender, aunque en el curso de la acción, obviamente, pues
toma partido por, diríamos, el lado correcto. Del otro lado, su compañero es pragmático, es familiar, tiene una mujer, como he dicho, Sauer está solo, soltero, vive en una guardilla, aislado prácticamente. Forster, en cambio, tiene una mujer, tiene 3 hijos y encarna lo contrario, ¿no? La estabilidad, el realismo, la mesura, también el humor, lo terrenal, el entusiasmo, la comida y la bebida, ¿no? Pero insisto, todo esto son unos dibujos, unos perfiles a priorísticos de los dos personajes, porque en El Ángel de Múnich nada es lo que parece. Cada pocas páginas las cosas cambian 180 grados. Es decir, es otro de los atractivos del libro, es que estamos constantemente entre hallazgos sorprendentes, entre chantajes, ocultación de pruebas, se cierra la investigación, se vuelve a reabrir, mueren testigos, hay suicidios sospechosos de personajes importantes, desaparece algún cadáver, de tal manera que ni siquiera incluso, y no quiero anticipar nada, la personalidad de los dos policías es lo que parece. Es un buen thriller de todas maneras, Alberto, es lo que deben de tener, ¿no? Esa capacidad de sorpresa prácticamente en cada página, ¿no? Eso que debe de haber. Bueno, me comentabas un poco el comienzo de la novela, que ya de por sí es impactante, ¿no? Muy, muy impactante. ¿Por qué no nos cuentas un poco cómo se va desarrollando toda esa trama? Ya conocemos a esos protagonistas, a esos policías, que bueno, qué éxito tuvo esa pareja, ¿no? Que creó Cervantes, ¿no? ¿Qué éxito tuvo? ¿Cuánto se ha repetido luego en la historia, ¿no? Esas dos figuras contrapuestas que conducen una determinada trama. Yo creo que debería de haberlo patentado, ¿no? Pues luego se ha producido eso con muchísima frecuencia. Bueno, pero son dos arquetipos, claro. Son dos los arquetipos. esos arquetipos, esa era la palabra que quería. Sí, sí. Bueno, desde mi punto de vista, la novela tiene 3 puntos de interés muy claros y luego una serie de deficiencias cuestionables que la hacen, que rebajan, a mi juicio, de nuevo, la calidad, ¿no? Por un lado está el hilo argumental, que es subyugante, muy atractivo, con todos estos giros de guión, podríamos decir, constantes. Luego la figura de Jelly, que es muy interesante, desconocida y muy interesante. Y luego está muy bien, es también muy atractiva la descripción del entorno, diríamos del microentorno, la ciudad de Múnich, la República de Weimar, que ya languidece. Estamos creo que es año y medio, escaso año y medio del ascenso. En el 31, ¿no? En el 33 fue la subida de Hitler, claro, quizás, ¿no? Por eso digo, me parece que en la novela, las fechas de la novela, es año y medio escaso de la subida de Hitler al poder, ¿no? Entonces, primero el clima, diríamos, cercano, la atmósfera cercana de Múnich, que aparece muy bien retratada. Hay un mapa, en el libro aparece un plano de la ciudad nada más empezar, para que nos orientemos en ella. Y luego la época también, es decir, con todas estas convulsiones, con toda esta posguerra, finales de la Primera Guerra Mundial, con este mundo que también reflejó en la pintura George Grosz, este mundo de desempleados, de mutilados, esta inflación galopante, esta convulsión, estas primeras reacciones en contra de los judíos, inicialmente tímidas, luego empiezan a ser violentas, hasta que, bueno, acaban desembocando en lo que todos, desgraciadamente, ya conocemos. Todo eso está muy bien reflejado en la novela. Ha salido también en otras novelas, en series, en televisión, en el cine, está muy representado. Massimi recomienda en una de estas charlas que yo le he podido escuchar, y dice que se inspiró en una serie que yo estoy empezando a ver, Babylon Berlin, de 2017, son 28 capítulos en 3 temporadas, que sí recrean de una manera muy convincente los escenarios en los que se va a inscribir, diríamos, el libro, ¿no? Entonces, bueno, el primero de los 3 frentes, lo de la peripecia argumental, es muy interesante, es muy atractivo, ¿no? Porque lo que se investiga, cuando ya queda en cuestión claramente la hipótesis del suicidio, es si Hitler directamente o su partido, el partido nazi, tienen que ver directamente en la muerte de esta chica. Entonces, fíjate, en algún momento del libro se dice, esta historia puede cambiar la historia. Porque claro, efectivamente, si se hubiera descubierto la implicación, o hubiera aflorado la implicación de Hitler en el suceso, dice también una frase literal Massimi, el buen tío Alf quedaría fuera de la política para siempre, es decir, habría cambiado la historia del mundo. Sí. En ese sentido,
la propia trama detectivesca, qué es lo que ha ocurrido, tiene un segundo plano. No solamente es el interés de averiguar quién mató, si el mayordomo ha sido el asesino, por simplificar, sino que también hay una trascendencia de más entidad, ¿no? Date cuenta además que las sospechas apuntan, lógicamente, hacia esa trama del partido nazi, pero hay una aparente contradicción entre que son las propias autoridades dependientes de Hitler las que ordenan de manera taxativa el que de inmediato se investigue y se averigüe qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Pero a la vez, constantemente a lo largo de la novela, estamos viendo cómo hay presiones, cómo hay obstáculos, hay barreras, hay dificultades. De manera que esto también es muy interesante. Hay unas alusiones al juego de fuerzas dentro del partido nazi, entre admiradores y detractores de la figura de Hitler, y por lo tanto toda esa carrera de obstáculos en la que se acaba convirtiendo la investigación, con idas, con venidas, con alternativas, con apariencias que luego se revelan que no son tales, o sea, que no son reales, revelaciones desconcertantes casi a cada página. Todo eso hace que uno, sinceramente, no pueda abandonar la lectura, tenga que estar enganchado al libro hora tras hora y bueno, reduciendo sus horas de sueño para seguir avanzando en una trama totalmente magnética, adictiva, ¿no? Esas son las historias que nos gustan aquí, Alberto, esas totalmente adictivas. Bueno, me comentabas que, sin embargo, alguna deficiencia, así que... Sí, bueno, yo querría todavía comentar. Esta obra, que yo no sé, una pregunta antes de que me contestes a eso, sí. Alberto, no sé si se investiga un poco los antecedentes, ¿no? La relación que unía al tío con la sobrina, si hay, pues eso, un vistazo, aunque sea somero, a los años previos, si hay una presentación, ¿no? De cómo era esa relación previamente, porque me comentas que la novela empieza justamente con lo que en ese momento se considera suicidio, ¿no? Con la chica, pues que eso, que está a punto de morir. Sí, fíjate, claro, se nos presenta, claro, esa figura, la figura de Jelly, que es muy interesante, ¿no? Y de la que desconocíamos, la mayor parte de la gente, de los lectores, desconocíamos su existencia, ¿no? Y eso obliga a ir hacia atrás, claro, no demasiado, pero ir hacia atrás, ¿no? Jelly es una chica muy joven, muy atractiva, tiene un enorme encanto, desarbola a cuanto hombre conoce y vive casi secuestrada, eso es lo que aflora en la investigación, o eso es lo que parece, insisto, una novela en la que todo es a la vez una cosa y su contraria, o puede serlo. Vive casi secuestrada en el apartamento de Hitler. Hitler mantiene una relación muy ambigua con ella, es una mezcla de admiración y de obsesión neurótica. Cuando digo que está casi secuestrada es que, bueno, tiene su espacio, tiene sus habitaciones, Hitler controla sus salidas, controla sus relaciones. Hay una especie, como digo, de admiración ciega, quizá, pero ahí no sabemos dónde está la especulación de la literatura, rozando el enamoramiento, un enamoramiento hasta obsesivo, neurótico, como parece que lo era casi todo en la personalidad de Hitler. Y en cualquier caso, ese rastreo de quién era esta chica y cómo era la relación con su tío, a mí al menos, yo creo que para cualquier lector le va a ocurrir algo similar, me ha permitido conocer algo que yo desconocía, que es la vida sentimental y la intimidad con las mujeres. Sí que era sabido, y eso prácticamente era un lugar común, que el Führer era muy atractivo en el sentido para las mujeres, tenía una extraordinaria capacidad de seducción. No digo un atractivo en el sentido físico, que cualquiera que conozca quizá la iconografía de Hitler no parece que realmente estemos hablando de Brad Pitt, pero sí una enorme capacidad de seducción, quizá su voz, quizá su poder, quizá esta capacidad... El poder, yo creo que quizás la erótica del poder, que siempre se dice, Alberto. Pero fíjate, de todas formas, sabiendo eso, que tenía esa capacidad de enganche, se revelan en la novela pues ciertos ángulos sorprendentes, a mi juicio muy, muy curiosos y muy, muy atractivos, ¿no? Entonces sí que hay ahí un cierto rastreo, ¿no? Y luego también no querría dejar de comentar antes de hablarte, como decías, de las posibles deficiencias, es la idea del ambiente, ¿no? Ya decíamos que se recrea
Múnich con las calles, los edificios emblemáticos, un Múnich muy real, ¿no? Muy verosímil, absolutamente, parece que uno se pasea por las calles, aparecen los monumentos, el mercado, el Oktoberfest, la fiesta de la cerveza, y luego el contexto social que decíamos, que remite, digo, a los cuadros del expresionismo alemán, de Gross, esta idea de la persecución de los judíos, el odio, el estado de cosas que va a acabar generando pues el nazismo, ¿no? Esta idea del huevo de la serpiente. Había una película conocida de Bergman en donde se hablaba de esa época, el huevo de la serpiente. Está germinando ahí el nazismo, ¿no? Entonces, pero no solamente desde ese punto de vista externo, también es muy interesante los objetos, los muebles, las vestimentas, la ornamentación. El texto que, si tenemos tiempo, leeré al final, describe con minuciosidad de quien lo ha conocido el despacho de Goebbels. Se detallan incluso los objetos que están sobre la mesa de escritorio, como veremos al término de la reseña, ¿no? Las deficiencias. Bueno, yo creo que, como decíamos hace un rato, hay demasiadas referencias a los tópicos más consabidos, más usuales de la novela policíaca, ¿no? A mi juicio, eso es lo más endeble del libro, ¿no? Las referencias constantes, los guiños, quizá que tienen gracia, ¿no? En algunos casos, ¿no? Las referencias a Sherlock Holmes, como hemos visto, la referencia a Colombo, es decir, guiños, en definitiva, Colombo en aquella serie de televisión de hace 40 años o más, 50 a lo mejor, tenía un latiguillo que repetía. ¿Usted por qué le interesa? No, por curiosidad, ¿no? De por curiosidad que detecta el bloguero Manuel Figliolini, es el que detecta esa mención a Colombo escondida, ¿no? Los guiños a Trump, incluso, ¿no? En un momento determinado, en el ambiente nazi se dice que lo que quieren, lo que pretenden es hacer a Alemania grande otra vez, que es evidente un guiño inequívoco, ¿no? Pero luego hay algunos otros de más entidad, guiños, que no es que desmerezcan, pero bueno, en cualquier caso no son valiosos a mi juicio, tienen gracia. Hay uno de más entidad que es el lugar en el que trabaja. Hay un periodista que investiga las tramas nazis, y ahí sí que hay una referencia a una cita de la editorial Einaudi, la editorial Einaudi, que es donde trabaja Massimi en su vida real, tiene un lema que se repite en el libro. El lema que estaba en la puerta del editor de Einaudi, Spiritus durissima coquit, el espíritu digiere las cosas más difíciles, Massimi lo hace aparecer en la redacción del periódico opositor a Hitler, dirigido por Fritz Gerlich, que es un señor que moriría en Dachau, en el campo de concentración. Bueno, y luego está esta idea de, bueno, hay demasiadas trampas, como decía, cada 5 minutos hay un cambio radical en las cosas, lo que parecía blanco resulta ser negro, y esas trampas se notan. La investigación avanza un poco sobre bases poco sólidas, inexplicadas, casi misteriosas. Hay sospechas que se basan en cambios imperceptibles totalmente, que parecen casi aludir a un sexto sentido un poco nebuloso de los protagonistas, digamos que intuiciones un poco etéreas de los detectives. Entonces, bueno, es verdad que cuando entras en una novela policíaco o no, pues como decía Coleridge, ¿no? El lector suspende voluntariamente la incredulidad, no entra a cuestionar estas cosas, pero quizá en una novela policíaca, cuando, diríamos, se le ven tanto las trampas, para poder pasar de una cosa a la otra, para poder sorprendernos, tenemos que basarnos en un artificio demasiado, diríamos, artificial. Hay ocasiones en las que uno dice, bueno, pues parece complicado mantener la credibilidad, ¿no? La hace en ese sentido desmerecer, pero bueno, las dos finalidades fundamentales, a mi juicio, del libro, que es el entretenimiento vivo, genuino y válido, ¿no? Con una trama que avanza y que nos suspende el ánimo durante unas cuantas horas. Uno. Y dos, el descubrimiento de un acontecimiento trivial, de menor entidad en la historia, pero que, bueno, pudo haber tenido repercusiones y que nos permite conocer esa época con más detalle. Son dos logros, a mi juicio, valiosos, que hacen que el libro sea
insisto, recomendable, más allá de que a lo mejor no sea una obra maestra y que quizá la pretensión de la comparación con El nombre de la rosa pueda ser algo excesiva, por no decir hasta fatua, quizá. En todo caso, a mí me parece pues es una recomendación, una recomendación muy recomendable, y valga de nuevo la redundancia, Alberto, y bueno, para las personas también que son amantes de la historia, ¿no? Y del conocimiento de qué sucedió en ese pasado, que por otra parte es muy, muy atractivo. Yo creo que también es otro atractivo añadido de la novela, ¿no? Poder desplazarse a esa ciudad, a Múnich, en ese periodo tan preciso y que en el que pasaron tantas cosas, ¿no? Y que cambió tanto nuestro mundo, ¿no? También es otro acicate, quizás otro estímulo, ¿no? Para poder leer El Ángel de Múnich. Claro, con la idea adicional que apuntada de que, bueno, quien esté interesado en profundizar en esa época, en esos hechos, en esas circunstancias, tiene una bibliografía de 60 títulos, 10, como digo, a juicio de Massimi, imprescindibles, que te va a permitir, o le va a permitir al lector, pues efectivamente, completar los hilos, dar puntadas para cerrar el dibujo de aquello que se le haya simplemente sugerido en la novela y que quiera profundizar, ¿no? Que quiera avanzar. Y además tú me comentabas que una descripción muy detallada, ¿no? De determinados ambientes, muy, muy detallada, que se puede conocer muy bien cómo podía ser la ciudad en ese momento. Alberto, no sé si te parece ya que vayamos con la música que has elegido para esta emisión. En la novela se mencionan diferentes piezas de música clásica. Gelli cantaba un tema de la ópera La viuda alegre, aparece el Claro de Luna de Beethoven, el Capricho número 1 de Paganini, que en diferentes momentos de la acción suenan, pero he elegido una pieza, la sonata número 2 de Rachmaninoff, que parece que es muy complicada, de ejecución muy complicada. La toca o intenta tocarla sin demasiado éxito el investigador, Stauer, en diferentes situaciones, en algunas de ellas muy relevantes, situaciones muy relevantes dentro de la historia, aparece esta sonata número 2 de Rachmaninoff. No se mencionan en el libro intérpretes más allá del propio policía. Aquí la voy a ofrecer en la interpretación de Vladimir Horowitz. Pues será un placer quedarnos ya para finalizar con ello, pero antes, como siempre, un pequeño fragmento de El Ángel de Múnich, de Fabiano Massimi. Es un texto muy, muy, muy breve, que ya he adelantado, la idea de una descripción muy detallada, muy minuciosa, del despacho de Goering, que nos permite pues, calibrar este grado de precisión y la buena documentación del autor a la hora de recrear el entorno en el que se desarrolla su, por otro lado, apasionante trama. Muy bien, pues te escuchamos con muchísima atención. Adelante. Tan recargado estaba el despacho de Goering, con muebles, objetos y obras de arte, como desnudo, esencial, se hallaba el de Joseph Goebbels. Las paredes blancas sin el menor rastro de decoración, el techo carente de los estucos que colmaban el resto de la Brownes House, el suelo en madera clara en absoluto interrumpido por la presencia de alfombras. Solo, en el centro exacto de la estancia, cortado en dos por la luz ardiente de la tarde, campaba un gran escritorio de cristal carente de esquinas y completamente despejado, salvo por una carpeta negra y un portaplumas de metal del que sobresalían 5 lápices bien afilados. Detrás del escritorio, una butaca con el respaldo alto, pero de aspecto no demasiado confortable. Enfrente, 2 frías sillas de metal en las que sería imposible mantenerse durante más de un cuarto de hora.